Ahora presentamos el modelo de maximización de beneficio con dos factores variables como comúnmente se hace. Ahí tenemos el ingreso menos el costo. Para ese ingreso tenemos el precio multiplicado por esa función de producción. Ese sería el beneficio que vamos a maximizar, como es usual en el modelo simple de ingreso menos costo. Las condiciones de primer orden, tenemos el valor de las productividades marginales, el precio por la derivada de la función de producción para cada uno de los factores. Y bueno, las condiciones de primer orden siempre se ponen como valor de la productividad marginal igual al salario del factor. Las condiciones de segundo orden, eso también se ve que tenemos que revisar todas las condiciones de segundo orden en términos generales, pero en este caso es el que el lesiano sea positivo. Las productividades marginales son decrecientes, es decir, las segundas derivadas son negativas, esos son los rendimientos decrecientes. Y después tenemos otra condición que es la que los efectos cruzados sean mayores que los directos, esa que sale de lesiano. En Silverberg, que es de donde estamos tomando estas notas, hay una explicación específica. Primero, que de las condiciones del segundo orden sale que es inconsistente cualquier argumento en este modelo que se argumente productividades crecientes. Y después, no solamente las decrecientes, sino esta condición de que los efectos cruzados deben ser mayores que los efectos directos. El argumento en Silverberg está muy claro. En la gráfica de las productividades marginales aquí de los dos factores, ¿qué es lo que se muestra? Que cada curva de productividad marginal tiene las cantidades del otro factor. Si hay un movimiento a lo largo de la curva de productividad marginal, cuando cambia su factor, también se traslada cuando cambia las cantidades del otro factor. Y si esos, los factores cruzados, o sea, en la propia productividad marginal, cuando tiene la cantidad del otro factor, si el otro factor cambia, el traslado, si ese traslado es más grande que el efecto directo, el modelo no va a tener equilibrio. Siempre salta de un esquema al otro, los movimientos van a ser cada vez más grandes. Si cambia el equilibrio en uno, el otro va a ser cada vez más grande y eso no va a generar equilibrio en el modelo. O sea, la lectura es muy sencilla, pero esas son las consecuencias de las condiciones de segundo orden. Luego se hace la estática comparada, como ya lo sabemos de otros modelos. Tenemos las demandas de factores en función de los precios, que son de los precios de los factores y el precio del producto. Se buscan todas las derivadas de las demandas de factores. Ya tenemos las demandas de factores en el óptimo, las sustituimos en las condiciones de primer orden, es decir, vamos a tener las condiciones de primer orden en el óptimo. Se deriva respecto de W1, es decir, del salario del primer factor, se pone matricialmente. Como de costumbre, se resuelve por Kramer y se buscan aquellas que tengan signos reconocibles, que serían las hipótesis refutables. Este es el caso de la derivación respecto del salario del segundo factor. Lo único que vamos a ver es como en este caso la derivada de x2 respecto de 2 es negativa, es decir, que las pendientes de las demandas son negativas. Eso es una condición, una hipótesis refutable. Después tenemos las condiciones de reciprocidad, que son las derivadas cruzadas. No tenemos signos, pero sí sabemos que van a ser iguales por el teorema de Young. Las derivadas respecto del precio tampoco van a tener hipótesis refutables, es decir, no tenemos signo, pero tenemos las expresiones de esas derivadas que todas van a ser útiles para los trabajos posteriores. Después tenemos las expresiones de las derivadas respecto de los precios en términos de las derivadas respecto de los salarios. También esto es útil para los trabajos posteriores, o sea, lo que vamos a ver ahora posteriormente. Siempre es útil tener estas expresiones. Después la función de oferta, así como sustituíamos para tener las condiciones en el óptimo, con las demandas en el óptimo, lo mismo hacemos con la función de producción, y esa es la oferta que se demuestra que es positiva. Y una implicación de que la oferta es positiva es que ninguno de los factores, como la oferta es una combinación lineal de las demandas de las derivadas, la pendiente es una combinación lineal de las pendientes de las demandas de los factores, ningún factor, o sea, no todos los factores pueden caer cuando hay un aumento del precio. Aquí tenemos las expresiones de la oferta, la derivada respecto de los precios de los factores y su relación con las derivadas de los factores respecto de los precios. Aquí está la expresión después que decíamos que, bueno, es otra expresión de la curva de oferta de la derivada
con las derivadas de los factores respecto de los precios. Esa es otra combinación lineal que también es importante. Y esa transformación también en la derivada del producto respecto de los precios de los factores. La homogeneidad de las demandas en los precios, en todos los precios, en los precios de los factores y en el precio del producto, eso es algo que va a surgir de las condiciones de primer orden, así como lo hicimos con las demandas. Multiplicamos por una constante en las condiciones de primer orden, van a ser el factor común hace que se desaparezca, por lo tanto las funciones de demandas de factores son homogéneas de grado 0 en los precios de insumos y productos. Eso quiere decir que no hay un efecto, solamente los efectos son reales. Como habíamos dicho, la oferta era una combinación lineal de las demandas, por lo tanto, si las demandas de factores son homogéneas de grado 0, la combinación lineal, que es la oferta, también va a ser homogénea de grado 0. Todo eso no tiene nada que ver con la forma funcional, sino que son expresiones generales. Luego, por teorema de Euler, como ya lo conocemos, las derivadas de las funciones respecto de sus componentes, multiplicada por las cantidades de componentes, y esa sumatoria va a dar igual al grado de homogeneidad. Así tenemos, por ejemplo, la demanda la demanda del primer factor, la derivada respecto de sus componentes multiplicada por los componentes, la sumatoria va a dar 0. Lo mismo para la 2, el factor 2, y lo mismo para la oferta. Esas expresiones son por el teorema de Euler, que el C0 es por el grado de homogeneidad. Se puede esto, con las expresiones que habíamos obtenido arriba, se puede ir obteniendo lo mismo, pero de otra manera sin hacer alusión al teorema de Euler. Las expresiones van a ser idénticas. Se utilizan las expresiones de las derivadas que sacamos de la estática comparada, se utilizan la condición de primer orden y llegamos ahí a esto que es el mismo resultado que por el teorema de Euler. Obviamente que todo eso sirve para hablar de elasticidades. Se multiplican por x1, x2 y li respectivamente las ecuaciones. Se hacen los pasos algebraicos necesarios y tenemos la expresión de la elasticidad. Por ejemplo, esta primera, la elasticidad en la demanda del factor 1, vemos que la elasticidad respecto de los precios y respecto de los precios de los factores y respecto del precio del producto, la sumatoria de esas elasticidades da 0. Lo mismo ocurre con la otra demanda y la oferta. Acá tenemos un ejercicio con una Cobb-Douglas. Tenemos la definición de la maximización, las condiciones de primer orden. Una vez que tengamos las condiciones de primer orden, podemos hacer una relación. Esa relación, como la que está acá, esta relación entre los dos factores se reemplaza. Ya no tenemos una tercera condición como hacíamos en la demanda, sino que los reemplazamos en cualquiera de las condiciones. Por ejemplo, yo lo reemplacé en la primera condición de primer orden. Así se obtiene el x1 óptimo, es decir, la demanda óptima, y después acá tenemos la del x2. La forma de expresarlas en la Cobb-Douglas, estas demandas son complejas, no siempre se ven de la misma forma porque al ser complejas se pueden poner de muchas formas. La cuestión es que la dependencia de los parámetros y las derivadas, por supuesto, que tiene que ser como corresponde, como dijimos en la estática comparada. Acá tenemos la función de oferta, que es reemplazar las óptimas de las demandas en la función de producción. Ese es el resultado. Y la de beneficio indirecta, que también hacemos exactamente lo mismo. Reemplazamos las demandas óptimas y la función de oferta en la función de beneficio. Y eso nos da lugar al teorema de la envolvente. Si hemos visto el video genérico de una cuadrática en el teorema de la envolvente, esto es exactamente igual. Tenemos la función indirecta y lo que vamos a buscar es, por ejemplo, entender si yo saco de la función objetivo sin ser la indirecta, directamente hago la derivada del beneficio respecto del W1, me va a dar el negativo de la demanda. Si yo hago esto con la función objetivo indirecta, es decir, el beneficio indirecto lo derivo respecto de W1, tengo el resultado, obviamente que utilizando las condiciones de óptimo, tengo el resultado que es igual al negativo de la demanda en el óptimo. Es decir, que si yo
derivada de la función objetivo no en el óptimo la evalúo en el óptimo, me va a dar el mismo resultado. Por lo tanto, aquí tengo el teorema de la envolvente que me dice que derivando la función de beneficio optimizada o no optimizada, el resultado es el mismo, que es el negativo. En este caso es el negativo de la demanda correspondiente, es decir, la demanda en el bien 1. Es decir, que si yo comienzo en un punto, va a ser en un punto óptimo, la derivada va a ser exactamente la misma. ¿Cómo se hace aquí geométricamente? Se fijan, por un lado, en la función objetivo, se fijan todos los valores y se deja variar solamente W1, y en la función indirecta vamos a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? En la función indirecta, si dejo todo fijo en el óptimo, para los valores óptimos, y solamente varía W1, voy a tener la envolvente de todas las rectas, que son las que surgen de variar solamente W1 en la función objetivo. Eso está muy claro porque así lo dice el álgebra. Aquí está la gráfica que se muestra en Silverberg, y la interpretación es que en ese punto, optimizando o no optimizando, la pendiente es exactamente igual. Aquí están los argumentos, son aclaratorios a lo que se hizo en términos genéricos en el video de la envolvente, y es bastante simple la argumentación. Bueno, luego de ver el teorema de la envolvente, lo que vamos a hacer es hacer una aplicación. Primero tenemos acá que la derivada segunda ya también nos da la pendiente de la demanda del factor, y lo mismo ocurre, y eso tiene que ver con la convexidad de la forma convexa de la función indirecta, y después también respecto del precio va a dar exactamente igual. Ahora, como aplicación al teorema del envolvente, hay algo interesante que son los efectos Le Chatelier. Primero, el ejercicio sería considerar la maximización de beneficio con un factor fijo, en este caso el factor 2. Se hace la estática comparada, es decir, primero obtenemos el óptimo, es decir, derivamos respecto del salario y, digamos, optimizamos en el factor x1 y hacemos la estática comparada. Obtenemos la demanda y tenemos la estática comparada. Aquí hacemos la derivada respecto al W1, que es el único salario que nos queda, y vamos a hacer la diferencia respecto de la que es de largo plazo. Y cuando hacemos esa diferencia nos queda negativa, que en valor absoluto, como las dos son negativas, ¿qué quiere decir? Que la de largo plazo es más amplia que la de corto. Eso daría una interpretación a que es más flexible a largo plazo que a corto una demanda de un factor. De todas maneras, eso vale solamente en un punto, que es en el punto donde se cruzan las curvas de demanda. Y eso hace que la interpretación no sea tan válida. Lo que sí pone Silverberg, que hay que tener una mirada más abierta a esto, y para eso hay que lograr una identidad, que esa es la que se logra acá. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se pone la demanda de largo plazo y se busca dentro de la de corto plazo cómo hago para que pueda flexibilizar el x2 para que llegue a la de largo plazo paramétricamente. Y eso lo que hace es reemplazar donde está el movimiento para W2 en la de largo plazo, pone la función de demanda de x2, que es la que paramétricamente se tiene que mover. Entonces, eso sería el parámetro x2 en fijo, lo reemplazo por esto, por la variación paramétrica que tendría en el óptimo, y así es como se logra la de largo plazo. Una vez conceptualizado eso, se hace la derivada respecto de W1 y se ve que hay dos factores que son los que se van a ir moviendo para pasar de la de corto a la de largo plazo. Demostrando por las condiciones de reciprocidad, que también me van a servir, esas que en algún momento vimos, se demuestra que esos dos factores, a través de esos dos factores, se va a mostrar que el signo es opuesto, de esa forma mostrar que es más amplio la derivada de la de largo plazo, es decir, la que está del lado izquierdo, que la de esta del lado derecho, que es la de corto plazo. Entonces aquí hay una interpretación verdaderamente de Le Chatelier, es decir, que el resultado de Le Chatelier es que la derivada de largo plazo es más negativa que la de corto plazo.
Esa sería la relación fundamental y mejor que la otra que vemos la que habíamos demostrado recién por la resta. Esta demostración es similar para la curva de oferta y es la que demuestra al final Silverberg. La demostración es idéntica. Bueno, esto es el final del documento básico para el modelo de maximización de beneficios.